Bienvenidos una noche más a la penumbra de nuestro estudio en el séptimo misterio, el rincón donde exploramos los límites de la voluntad humana y los abismos de la manipulación. Hoy nos adentramos en un terreno que hiela la sangre, no por la presencia de espectros o demonios, sino por la oscuridad que puede albergar el carisma de un líder decidido a doblegar la mente de sus semejantes. Las sectas peligrosas no son simplemente grupos de personas con creencias extrañas, son estructuras de control total donde el aislamiento, el miedo y la devoción ciega se convierten en las herramientas de una arquitectura destructiva que termina, casi siempre, en tragedia. Prepárense para este recorrido detallado donde analizaremos cómo grupos aparentemente inofensivos se transforman en maquinarias de muerte, recordándonos que, a veces, el paraíso prometido no es más que la antesala de un infierno terrenal diseñado por mentes narcisistas y hambrientas de poder. Para entender el fenómeno de las sectas, debemos primero desmitificar la idea de que solo las personas débiles o ignorantes caen en sus redes, ya que la realidad nos muestra que abogados, científicos y artistas han sucumbido ante el bombardeo de amor y la sensación de pertenencia que estos grupos ofrecen al inicio. El proceso de captación suele ser sutil, un taller de autoayuda, un grupo de meditación o una comunidad que promete respuestas a las grandes preguntas de la vida en un mundo que parece cada vez más caótico y vacío. Sin embargo, una vez que el individuo entrega su confianza, la secta comienza a aplicar técnicas de reforma del pensamiento, cortando los vínculos con la familia y los amigos externos, a quienes se cataloga como gente tóxica o seres no evolucionados, que solo buscan detener el crecimiento espiritual del nuevo adepto. Uno de los casos más emblemáticos y desgarradores que analizamos hoy es el de Jonestown, liderado por Jim Jones y su Templo del Pueblo en 1978. Lo que comenzó como un movimiento por la justicia social y la igualdad racial en Estados Unidos, terminó en la selva de Guyana con la muerte de más de 900 personas en lo que se llamó un suicidio revolucionario. Jones, consumido por la paranoia y las drogas, convenció a padres e hijos de ingerir veneno, demostrando el nivel de control absoluto que un líder puede ejercer sobre el instinto de supervivencia de sus seguidores. Este evento dejó una cicatriz permanente en la psique global, revelando que cuando una comunidad se aísla por completo del mundo exterior bajo el mando de un mesías autoproclamado, la frontera entre la fe y el fanatismo desaparece, dejando paso a una obediencia que ignora incluso el valor de la propia vida. No menos perturbador es el caso de Aum Shinrikyo en Japón, una secta que mezclaba elementos del budismo, el hinduismo y obsesiones apocalípticas de la ciencia ficción para atraer a la élite intelectual y científica del país. Liderados por Shoko Asahara, este grupo no se limitó al control mental, sino que se convirtió en una organización terrorista con laboratorios químicos y biológicos de última generación. En 1995, perpetraron el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, un acto destinado a acelerar el fin del mundo que ellos mismos profetizaban. Lo aterrador de Aum Shinrikyo es que nos demuestra que una secta puede ser extremadamente funcional y tecnológicamente avanzada, utilizando la inteligencia de sus miembros para fabricar armas de destrucción masiva bajo la premisa de una purificación espiritual necesaria para la humanidad. En el corazón de los Estados Unidos, la tragedia de los davidianos en Waco, Texas, nos ofrece una perspectiva diferente, la del choque violento entre una secta armada y el gobierno. David Koresh, quien se creía el último profeta, mantuvo un asedio de 51 días contra el FBI y la ATF en un rancho que se convirtió en una fortaleza de fuego y fanatismo. Koresh utilizaba las profecías bíblicas para justificar no solo el almacenamiento de armas de guerra, sino también el abuso sistemático de menores dentro de la comunidad, presentándose como el único capaz de abrir los sellos del apocalipsis. El desenlace, una tormenta de fuego que consumió el complejo con hombres, mujeres y niños dentro, sigue siendo objeto de debate sobre hasta dónde debe llegar la intervención estatal cuando la libertad religiosa se convierte en una amenaza directa para la seguridad física de los ciudadanos. Cruzando el Atlántico hacia Europa, nos encontramos con la Orden del Templo Solar, una secta que operaba en Suiza, Francia y Canadá, y que atraía a personas de un estatus socioeconómico muy alto mediante rituales neotemplarios y promesas de una transición a otra dimensión planetaria.
Entre 1994 y 1997, sus miembros protagonizaron una serie de suicidios y asesinatos rituales en masa, convencidos de que debían abandonar sus cuerpos físicos para viajar hacia la estrella Sirio. Lo que hace a la Orden del Templo Solar especialmente siniestra es la elegancia y el secretismo con los que operaban. No eran marginados viviendo en la selva, sino profesionales exitosos que quemaron sus fortunas y sus vidas en altares ocultos dentro de lujosos chalets alpinos, demostrando que la sed de trascendencia puede cegar incluso a las mentes más racionales y privilegiadas. En tiempos más recientes, el caso de Heaven's Gate en 1997 capturó la atención de la era digital incipiente. Marsala Pleuite convenció a 38 personas de que debían deshacerse de sus envases terrestres para subir a una nave espacial que supuestamente viajaba oculta tras el cometa Alevov. Los seguidores, vestidos de uniforme y con calzado deportivo idéntico, fueron encontrados en una mansión de California en un escenario que parecía salido de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero con una carga de tragedia humana incalculable. Esta secta es el ejemplo perfecto de cómo las nuevas mitologías, alimentadas por la cultura popular y la soledad tecnológica, pueden crear burbujas de realidad alternativas donde el suicidio se ve como una graduación necesaria hacia un nivel de existencia superior. No podemos hablar de sectas peligrosas sin mencionar a Ansim, que bajo la fachada de una empresa de marketing multinivel y cursos de superación personal, ocultaba una red de tráfico sexual y esclavitud liderada por Kate Raniere. A diferencia de las sectas religiosas tradicionales, Ansim utilizaba contratos de confidencialidad, chantaje con fotos comprometedoras y hasta marcas de hierro en la piel para subyugar a mujeres influyentes, incluyendo actrices de Hollywood. Raniere se presentaba como el hombre más inteligente del mundo, creando una jerarquía de maestros y esclavos que operaba a plena vista en ciudades modernas. Este caso revela que las sectas de hoy han evolucionado hacia modelos empresariales de coaching, utilizando la psicología moderna y el lenguaje corporativo para despojar a las personas de su autonomía y su dinero. El mecanismo de salida de una secta es a menudo tan peligroso como la estancia misma, ya que el grupo suele aplicar tácticas de acoso y difamación contra quienes deciden abandonar el círculo. La desprogramación de un exmiembro puede tardar años, pues el individuo debe reconstruir su identidad desde cero, aprendiendo a tomar decisiones básicas que antes eran dictadas por el líder o el manual del grupo. El trauma de haber entregado la vida a una mentira destructiva genera una herida profunda que muchas veces impide que las víctimas busquen ayuda, por miedo a ser juzgadas o por la vergüenza de haber sido engañadas. En el séptimo misterio, consideramos vital dar voz a estos supervivientes, cuyas historias son la mejor defensa contra la proliferación de nuevos cultos que acechan en las redes sociales y las comunidades vulnerables. La característica común de todas estas organizaciones es la destrucción de la individualidad en favor de una masa crítica que solo respira y piensa a través de su dirigente. Cuando se pierde la capacidad de cuestionar una orden, por más absurda o violenta que sea, se ha cruzado el umbral hacia el territorio de la secta destructiva. Los líderes suelen presentar rasgos de personalidad antisocial, narcisismo patológico y una carencia total de empatía, utilizando el carisma como un arma de seducción masiva para llenar sus propios vacíos de poder. Es fascinante y a la vez aterrador observar cómo una sola voz puede orquestar la voluntad de cientos de personas, llevándolas a cometer actos que, de forma individual, jamás habrían considerado posibles, desde el abandono de sus hijos hasta el asesinato de extraños. Hoy en día, el peligro de las sectas se ha multiplicado gracias al anonimato y la rapidez de Internet, permitiendo la creación de sectas digitales que operan sin una base física, pero con el mismo nivel de control psicológico. Los algoritmos de recomendación pueden encerrar a una persona en una cámara de eco de teorías conspirativas y mesianismos modernos, facilitando la radicalización sin necesidad de que el individuo salga de su habitación. Estamos ante una nueva frontera del control mental, donde los líderes ya no necesitan una finca aislada para vigilar a sus seguidores, ahora tienen acceso directo a sus pensamientos y emociones a través de la pantalla, las 24 horas del día.
Esta evolución nos obliga a estar más alertas que nunca ante las señales de manipulación que se esconden tras discursos de odio o promesas de salvación instantánea. Hemos llegado al final de este análisis sobre el inquietante mundo de las sectas en el séptimo misterio, un viaje que nos recuerda que nuestra mente es nuestro bien más preciado y, a la vez, el más vulnerable. Estas historias no son solo crónicas de horror, sino lecciones sobre la importancia del pensamiento crítico y la libertad individual frente a los cantos de sirena de quienes prometen el cielo a cambio de nuestra voluntad. Antes de despedirme, quiero que reflexionemos juntos en la sección de comentarios. ¿Alguna vez te has sentido atraído por un grupo que parecía tener todas las respuestas, o conoces a alguien que haya caído en las redes de una de estas organizaciones modernas? Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para escapar. No olviden suscribirse y activar la campana para que no se pierdan nuestra próxima investigación desde el lado más oscuro de la conciencia humana. Buenas noches, y recuerden, duden de cualquiera que diga ser el único poseedor de la verdad.